Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Radio Universidad Austral de Chile y Dirección de Vinculación con el Medio UH presentan Territorio Sostenible. Territorio Sostenible, cada martes a las 11 de la mañana en Radio Universidad Austral de Chile. Con ustedes, Henry Azurmendi, Ricardo Millán y Pablo Díaz. Bienvenidos. Con trombón de fondo, ¿eh? Creo que era un trombón. Vamos a saludar, estamos en Territorio Sostenible hoy aquí en Radio Universidad Austral de Chile y quería nomás invitarles a una conversación que hoy es bien amplia. Hablamos un poco de temas posibles y surgieron varias cosas que son más bien de fondo y transversales a la contingencia. Pero también, bueno, habrá que hacer un guiño a la contingencia en esta semana. Está con nosotros Ricardo Millán y Pablo Díaz. Bienvenidos. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, acá estamos. Perfecto. Pablo, estás por allí, ¿no? ¿Cómo está la correcta? Muy bien, soleado hoy día. Saludar al Ricardo. Y después de esa cortina no queda más que entrar con todo arriba, ¿no? Con fanfarria más que cortina. Sí, fue como bien especial. Ahora ya estamos ahí en el enlace porque estaba con los volúmenes abajo para variar. Pero muy bueno, bien. Hola, ¿cómo cosas estás? Técnicas. Saludarles primero, destacar un poco que veníamos nosotros de una conversación donde hemos ido como diseccionando la rana, ¿no? Pero llega el momento un poco de ver, y quizá por la inflexión que supone el proceso que vamos a comenzar a vivir el día después del plebiscito, quizá, por el cambio constitucional. Comienza el momento en que hay que ver ya qué es lo que nos queda como conocimiento del momento del análisis, del diagnóstico, que ha sido tremendamente descarnado en términos de que la realidad es así, ¿no? El tema del empleo, el tema de la situación que se avecina en términos de las áreas productivas o las áreas de la economía tradicionales que interesan a este territorio y que miran con pesimismo lo que pueda venir en el verano, lo que pueda hacer el próximo año también. Y por otro lado, parámetros que hablan de que seguimos gestionando como país. Yo miraba las comparaciones que se hacen afuera. Seguiríamos nosotros gestionando bastante bien nuestro histórico endeudamiento de este año, digamos, ¿no? Estaríamos preparándonos bien, digamos, para lo que viene. Todo ello está puesto ahí en la mesa, políticamente hablando. No solamente hay campañas que se van a lanzar o relanzar, sino que además hay una gestión propia del Estado que tiene que seguir actuando en función de las crisis que se viven, y por lo tanto vamos a tener preguntas que van a andar circulando permanentemente. Lo primero es invitarles a hacer una pequeña pauta. Ustedes mencionaban cosas como que van desde la sociedad civil como actor en este minuto predominante, o ver cómo se puede transformar en ello, asociaciones de empresarios, sindicatos, formas alternativas de intercambio, el parámetro global de los objetivos para el desarrollo sostenible, un tema que aquí ha planteado el propio Pablo y que hemos visto cómo en el mundo es materia de encuentros, de análisis, de eventos. Ricardo, planteabas la inmigración interna, externa, digamos, y que tiene que ver con este escenario de la pandemia. Eso quizás sería bueno explicarlo un poco, ver cómo tú lo estás mirando, Ricardo. Sí,
Mira, el tema general que a mí me parecería relevante es que, dado el posible escenario de construir una nueva constitución, y dado que el camino que nos llevó a plantearnos la nueva constitución tiene que ver con un debilitamiento del sistema político, me parece que es clave el cómo se articula y fortalece la sociedad civil en su conjunto, que va a pasar a ser un actor que va a tener la responsabilidad de construir un nuevo sistema político. Eso es y en ese sentido me parece que el tema de la participación de los independientes en la constituyente, la participación en las gobernanzas territoriales, la participación de las regiones, en general nos ofrece un escenario que va a ser hiper necesario que la sociedad civil esté más organizada, que tenga más sustento organizacional. Esto también porque cuando yo miro también un poco las protestas sociales y veo la desarticulación, veo la violencia, que me parece bastante espantosa, yo digo, bueno, si no tengo una sociedad civil organizada que sea capaz de conducir este proceso, ya que parece ser mayoritaria la idea que no es el mundo político el que lo tiene que conducir, sino que es la sociedad civil. Si esa sociedad civil no tiene capacidad de conducción, podríamos entrar en un escenario que alargue el proceso de transición. Entonces, empiezo a pensar, bueno, en qué minuto los distintos actores de la sociedad civil logran llegar a puntos comunes para decir, bueno, sabes que por aquí va. En qué minuto la gente que está por un país más descentralizado efectivamente converge y dice, ya, ok, estos son los 3, 4, 5 puntos que tienen que estar en cualquier agenda constituyente o en cualquier agenda de política de futuro. En qué minuto los empresarios que no son los empresarios gigantes, que no son estos que defienden intereses, que están como en la otra liga, sino que el empresario normal y corriente, el que ejerce la labor del trabajo privado dentro de la legitimidad, dentro de las leyes, que no elude impuestos, ¿tá? Bueno, ¿en qué minuto también dice, oye, mira, acá son las condiciones de lo que me viene? ¿En qué minuto las agrupaciones de trabajadores dejan de ser solo agrupaciones de trabajadores que defienden intereses? Estoy viendo lo que pasaba con los sindicatos de Candelaria, ¿tá? Que los bonos son de o 14 o 20 millones de pesos, que esa es su discusión, y pasamos más bien a ver cuál es el rol de los trabajadores, derechos de los trabajadores más en específico. Entonces creo que hay un minuto en que la articulación de la sociedad civil empieza a ser mucho más clave, porque ya no va a haber un Estado, va a haber un rato que hay como un interestado, que es el proceso del constituyente, donde el Estado de alguna forma va a perder protagonismo, va a haber como un pato cojo general del sistema político, y la sociedad civil va a tener que ser un activo controlador social, regulador, generador de propuestas. Así es que yo creo que eso es un poco lo que ocurre, y ese es el tema que a mí me parece que hoy día es relevante. Lo de la inmigración es solo una constatación, ¿eh? Yo tengo la sensación que el fenómeno de la pandemia está haciendo que vuelva a volver gente desde el centro de las regiones. Santiago se está volviendo un lugar complejo para estar, para vivir, con problemas laborales, y resulta que las regiones empiezan a aparecer con algunas como lucecitas que dicen, oye, ¿qué pasa si empiezan a volver los hijos de los valdivianos? Por decir algo que es como el fenómeno clásico, ¿no? ¿Qué pasa si algunos profesionales empiezan a buscar alternativas de nuevo en las regiones? Eso va a generar una cierta presión, que a mí me llama la atención por cómo se ha comportado el mercado inmobiliario de Valdivia, que no ha tenido la baja que ha tenido en otros lugares, sino que algo ha pasado porque ha llegado gente con capacidad adquisitiva para arrendar, ponte tú. Y eso me hace pensar que podría haber algún tipo de inmigración de vuelta del centro a la periferia. Es una tremenda oportunidad, sobre la cual también es bueno saber cómo nos preparamos para que eso se convierta en una oportunidad real y no en un veranito de San Juan, que ese capital humano después se pierda a la vuelta de la rueda. Pero creo que este es el minuto de la sociedad civil, el minuto de la organización, el minuto de mirarnos y decir, ya, ok, ahora ya dimos este paso, ahora nos toca organizarnos para poder darle sustento al proceso que viene. Bien, interesante esa primera entrada. Pablo, sigamos armando la agenda. Mira, partir desde el tema que ponía Ricardo para después ir poniendo los otros. Hay algunas, creo yo, condiciones para establecer esta participación desde la organización social. Una de las condiciones, y me tomo de una parte que decía Ricardo, tiene que ver con sacarnos mitos. Porque, por ejemplo, cuando se establece que es necesario la organización de los empresarios y empresarias, nos quedamos a veces con esa mirada del empresariado, del gran empresariado multinacional casi, de extractor de recursos naturales, ¿no? Cuando al final, y lo hemos dicho un montón de veces en este programa,
la base, por ejemplo, en la región de Los Ríos, tiene que ver con el empresario que ni siquiera llega a ser mediana empresa, ¿no? Es micro y pequeña. Por tanto, es absolutamente necesario que se organice el empresariado regional, lo digo con esa firmeza, y no tiene que ver con 2 o 3 grandes empresas, ¿no? Necesitamos que se organicen. La segunda condición, creo yo, es, bueno, cómo superamos, y no sernos los locos con esto de la pandemia, el hecho de que hoy día ese empresariado, me voy a concentrar allí, tiene que estar sacando el día a día, ¿no? Yo les cuento siempre que por las pegas que estoy haciendo, estoy todas las semanas relacionándome con mucho pequeño empresario, con mucha pequeña empresaria. Y su conversación solo pasa por pagar la factura, solo pasa por el financiamiento para poder pagar los sueldos. Hoy día creo que es parte de nosotros como actores políticos, económicos, regionales, y como actores de las comunicaciones, en el caso de la radio de la Universidad Austral, en cómo también vamos metiendo allí que evidentemente hay condiciones de lo correctivo que yo siempre le llamo, ¿no? Es como actuamos en lo que pasa hoy día, pero lo que estamos construyendo es mucho más grande y es mucho más a futuro. Por tanto, ¿cómo hacemos para que de una u otra manera existan espacios para que estos nuevos actores que siempre hemos conversado, ¿no? La necesidad del nuevo actor dentro del empresariado tenga la posibilidad de reunirse, tenga la posibilidad de juntarse y sobre todo de opinar y diseñar. Eso por un lado. Y por tanto es importante que veamos el cómo y el cuándo agruparse. Yo creo que si hay algo que hemos aprendido de este tiempo pandémico, llamémoslo así, es que evidentemente las tecnologías bien utilizadas nos sirven y funcionan para poder hacer opinión en lugares que son muy, muy distintos. Me tomo de eso para lo último que comentaban ustedes, el tema del movimiento, inmigración, como lo quieren ver. Yo doy más constatación, desde un caso muy particular, muy personal. Yo particularmente trabajo, por ejemplo, hago una pega en una empresa que desarrollamos parques solares. La gerencia y los dueños de estas empresas ya no están en Santiago. A partir de la pandemia se movieron hacia regiones. Y hoy día, de los 15 profesionales que estamos conversando, creo que 2 están solamente en Santiago. Entonces, desde allí los movimientos se están viendo. Lo otro, que para estos sectores de la provincia del Ranco, tal como decía el Ricardo, no hay una baja en ventas, ¿no? Sobre todo de proyectos de los terrenos y todo. Yo particularmente lo que creo es que durante este verano vamos a tener a mucha gente buscando lugares donde generar sus casas para vivir en el sur de Chile, no sé para el norte, pero lo digo acá, en el sur de Chile como no había pasado antes, ¿no? Encontraron como, parece que vivir en centros tan poblados a veces no es tan beneficioso. Sí es una oportunidad, sí, es un riesgo, sí también, pero que tiene que ser manejado. Entonces, como resumen, absolutamente de acuerdo con la necesidad de reunirse y de tener nuevas representaciones para los nuevos tiempos que vienen, y lo de la inmigración también. Y pongo un tema más, que era algo que me viene dando vuelta desde la semana pasada, de un programa que escuché, que estabas tú también, Víctor, en la radio. Ya. Decías al principio tú, en las condiciones, que a veces lo vemos con pesimismo económico y todo. Eso se ha ocupado, parece, en parte de la derecha y más bien, para ser súper sincero, en parte del rechazo, ¿no? En decir que no son los tiempos para pensar en constitución, ¿no? Y en un proceso constitucional. Yo quiero decir 2 cosas. Parafrasear lo que ustedes decían ese día, los tiempos en que se hizo la constitución del 80 tampoco era que sean un modelo de tranquilidad social como que asegurara el escribir bien una constitución. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que es efectivamente y precisamente una de las maneras de plantear un país hacia el futuro, tomar lo que nos está pasando hoy día y ponerlo en los procesos constitucionales. Es un proceso que va mucho más allá de la contingencia económica, a eso voy. Entonces, no confundir ambas cosas. Cuando decíamos al principio de la presentación, decías tú, los tiempos están revueltos, pero efectivamente son tiempos constitucionales. Los tiempos constitucionales en todos los países del mundo no nacen de una reflexión de paz y tranquilidad sentados en una sala, digamos así, ¿ya? Eso como primera cosa. Sí, bien. Yo miraba entre tanto, no sé si hay datos más actualizados, pero mencionaban esto de la región, de la 4ª región, de la zona de Coquimbo, como junto con Valdivia, eran las 2 zonas atractivas para trasladarse. Algo debe tener que ver las distancias también,
y por supuesto todos los otros factores. Pero parece ser que esto también es un poco una condición de este lugar que tiene un atractivo especial. Lo que pasa es que lo que siempre se ha dicho es que no hay necesariamente aquí capacidad para responder a las expectativas económicas de los que quisieran desarrollar labores profesionales aquí. O sea, una cosa es buscar dónde ir y otra es poder desarrollar allí, por ejemplo, una actividad económica, ¿no? Ricardo. Sí, claro, pero el escenario del teletrabajo nos genera un escenario nuevo. Yo creo que es parte de las novedades, que la localización física no necesariamente va a tener que ver con la localización laboral. Eso es una cosa. Segundo, que claro que hay un desafío. O sea, si la idea es solo venir a buscar trabajo, está difícil porque no hay mucho trabajo disponible. Pero ¿cuáles son las condiciones que ofrecen las regiones para crear en ellas? Es un tremendo punto, porque a lo mejor yo estoy convencido que la región de los ríos es un lugar desde donde uno puede crear cosas interesantes porque tiene una serie de condiciones objetivas, ¿no? Tiene una localización razonable, tiene una buena calidad de vida, tiene una masa crítica ligado a la cantidad de universidades que hay, que haga que haya mucha gente dándole vuelta a cosas, pensando. Hay laboratorio. Bueno, yo creo que hay una conjunción sobre la cual hay que prepararnos. Vuelvo como al punto inicial, es decir, cuando uno está en estos intermedios de tiempo, entre que está mudándose desde una forma de ver las cosas a una nueva distinta, que esperamos que ocurra con la nueva Constitución, es un minuto no solo para esperar que cuaje lo nuevo, sino también para empezar a construir lo nuevo desde el día a día. Porque eso puede que quede finalmente plasmado en algunos elementos de esta nueva Constitución o de este nuevo pacto social que estamos construyendo todos juntos, esperamos a partir de lo del domingo. Entonces, hay condiciones que hay que crear y eso implica que hay cosas sobre las cuales activarnos. Porque yo tengo la impresión que hoy día se vuelve súper necesario activar el accountability. Es súper bueno para cualquier persona que quiera saber qué ocurre en esta región, saber en qué estamos. Oye, a ver, Universidad Austral de Chile, ¿en qué está usted? ¿En qué está investigando? ¿Cuáles son sus temas? ¿Dónde están los grupos de investigadores? ¿Cuáles son sus líneas que están en la parte delantera de la investigación? ¿Dónde está trazado? ¿Qué sé yo? Universidad San Sebastián, Santo Tomás, todas. Por otro lado, gobierno regional. Oiga, dígame, gobierno regional, ¿en qué estado? Mire, aquí estamos en términos de inversión, estos son nuestros planes estratégicos, en esto está nuestra estrategia, qué sé yo. Mundo empresarial. Oiga, a ver, ¿cuál es la principal organización empresarial de esta región? Puede probar, a ver en qué está, quiénes son sus socios, quiénes la financian, cómo se genera su agenda, qué otro tipo de organizaciones hay. Oye, mira, no hay más. Ah, bueno, entonces, la contabilidad general es súper clave. Yo creo que es un momento muy importante de información, porque si la conversación hoy día no la plasmamos desde qué está pasando en realidad, salir un poco de la emocionalidad que ha implicado este proceso de cambio y llevarlo un poco más a la racionalidad de la planificación de futuro, podría ser que perdamos mucho tiempo todavía en las frases como en la gran frase, como en la grandilocuencia, y no bajemos a tierra. Oye, ¿qué cosas hay de economías alternativas realmente? A ver, ¿quién está haciendo cosas? Mira, aquí hay un banco de tiempo, mira, aquí hay cooperativas, mira, aquí hay comprando juntos. Esa contabilidad general de nuestra sociedad regional es súper clave para pensar en el futuro, no solo los que vivimos acá, los que quieran venir, los que quieran crear. Entonces es un minuto como que yo siento que hay que volcarse hacia afuera. Eso es lo que digo. El otro día escuchamos una conversación muy interesante sobre los independientes por el apruebo. Y la primera pregunta que se hacían es, ¿y qué nos une, salvo ser independientes? O sea, salvo no ser políticos de los partidos tradicionales. Bueno, lo primero que nos une es eso, ya no somos parte de los partidos, pero luego, ¿qué nos une? Y ahí empieza a haber muchísima diversidad que tiene que salir afuera. Ya, a ver, ¿dónde están los que están en los temas, donde lo fundamental es el tema ambiental? Bueno, aquí estamos. ¿En qué están? Oye, ¿qué pasa con el movimiento feminista? ¿Dónde están? Aquí están. Esto estamos haciendo, esto estamos pensando. Yo creo que es un minuto de salir afuera, que parece contradictorio con las cuarentenas y todo el tema, pero de salir a mostrar, de poner sobre la mesa, porque vamos a tener que empezar a construir este nuevo mapa a partir de lo que tenemos, y no de imágenes. Oye, no, es que en tal lugar no hacen nada, mira, el gobierno no ha hecho nada, mira, es que la universidad no hace nada, mira, es que los empresarios no hacen nada. No, a ver,
que cada uno muestre y sobre eso que estamos mostrando, reflexionar en conjunto para construir el futuro que se nos viene. Las etapas intermedias, yo estoy convencido que son etapas súper relevantes, que son etapas de que hay que florecer. Qué bonito que este plebiscito sea en primavera, porque yo creo que lo que nos tiene que llevar a eso, que todas las flores se muestren, que todas las flores florezcan, para que después veamos bien cómo con todo eso armamos un bonito jardín. Que todas las cepas se muestren. Vamos a ver cómo anda eso. A esa analogía. Sí, la de las flores, económicamente hablando, ha sido siempre compleja. No recordar a algunos exministros de este gobierno, digamos. Ah, bueno. Hay un par de cosas. Es bien relevante esto de que estamos viviendo además en estas semanas, un par de noticias respecto de la situación, por ejemplo, del desarrollo de la ciencia en Chile. O sea, la eliminación de las becas Chile, o la suspensión, no sé, tendrá nombres adecuados, ¿no? Pero es eso. Hoy en la mañana conversábamos con Diego Sáez, que está en Barcelona, y le decía, vas a ir a votar, no vas a ir a votar. Entonces llegábamos a la conclusión de que los que iban a ir a votar son muchos becarios que están preocupados de su beca, ¿no? Y eso, por un lado, agrega a eso lo que se ha ido analizando respecto a los resultados del Fondesit. Por ejemplo, el Fondesit son los concursos a los que postulan los equipos de investigación, como los mencionaba Ricardo, de hecho, ¿no? ¿Cuáles son los equipos de investigación que están proponiendo cuestiones relevantes para entrar en la carrera científica en todos los niveles? Bueno, eso también sufrió un golpe en algunas regiones, entre ellas nosotros en especial, quizás de las regiones más golpeadas, y eso también tiene que ver probablemente, yo no en esto no he visto tanto análisis, pero lo poco que uno alcanza a ver, que también hay una cuestión ideológica detrás, o sea, no tiene que ser el Estado, al parecer, según ciertas autoridades, el que financie la ciencia necesariamente en todos sus niveles. Entonces, como que pareciera que sueltan un poco también una cierta concepción del conocimiento, de la ciencia en este caso, por lo tanto del desarrollo, ¿no? Y ahí cabe la pregunta de si eso dialoga con los ODS globales, ¿no? O si dialoga por último con estas necesidades de accountability que plantea Ricardo. O sea, y hay un ejemplo nomás de qué es lo que está pasando también, digamos, ¿no? ¿Pablo? Mira, aunque no lo teníamos preparado, justo tengo aquí al lado, a partir de la conversación del otro día, que no queríamos hacer bluff sobre nuestro conocimiento de los premios Nobel, ¿se recuerdan? De la semana pasada. Yo me acordé, fui allá a mi pequeña biblioteca y yo lo que sí he leído, lo saqué porque lo leo cada cierto tiempo, tengo un libro de Paul Krugman, Premio Nobel de Economía del 2008. Y ese libro me gustó porque en ese momento donde lo tomé se llama Acabemos ya con esta crisis. Y cada vez que hay como una crisis económica yo vuelvo a leer algunas cuestiones y tengo marcado, si ustedes no lo teníamos preparado, pero mira el párrafo, como dicen los profes, el regalo lector, ¿no? Del día. Dice Krugman en una parte, por desgracia, no estamos usando el conocimiento que tenemos porque, por una serie diversa de razones, demasiadas personas, entre las que más pesan, políticos, funcionarios públicos de primer orden y la clase más general de autores y comentaristas que definen el saber convencional, han elegido olvidar las lecciones de la historia y las conclusiones de varias generaciones de grandes analistas. Y en lugar de ese conocimiento, obtenido con tanto empeño, han optado por prejuicios ideológica y políticamente convenientes. O sea, es un poco lo que decías tú recién. ¿Cuáles son las razones que tenemos desde la clase política o la clase tomadora de decisión? Porque aquí en Chile no solamente la clase política toma decisiones. Para definir cuáles van a ser las bases sobre las cuales vamos a conversar. El tema ciencia yo no les había comentado, pero es un tema muy, muy relevante. ¿Qué va a pasar? No hoy día, todos entendemos la crisis que estamos sufriendo y todos entendemos
el cómo hay que apretarse, ¿no? Con los recursos. Pero cuando un gobierno toma decisiones y dice, mira, lo que vamos a hacer para apretarnos es cortar no solamente las becas de este año, lo que estamos cortando es la posibilidad de generar conocimiento en los próximos 4 o 5 años, ¿no? Porque son proyectos personales y familiares que no se van a poder desarrollar y hay que hacer de nuevo las postulaciones, son procesos muy largos. Entonces, es como que dijéramos, ok, para poder pasar una crisis, ocupamos estos modelos antiguos de la empresa, de la administración empresarial, que era súper simple. Echamos gente y cortamos el presupuesto de comunicaciones, ¿no? Eso siempre hacían las empresas, y la siguen haciendo muchas, pero en general cuando hay crisis. Pero se ha estudiado tanto y se ha descubierto tanto que en momentos de crisis lo que menos debes hacer es poder despedir gente, porque luego el contratar ese conocimiento es mucho más caro, primero. Y lo segundo, no puedes cortar, por ejemplo, comunicaciones, porque es quien te permite posicionarte más rápido en los diversos segmentos que tú defines. En un país lo mismo pasa con la ciencia y la tecnología, sobre todo en un país como Chile. Lo que estamos haciendo hoy día es cortar nuevamente la posibilidad que estábamos teniendo de que lleguen más redes extranjeras, de que desde allá se genere conocimiento, que desde acá de Chile se genere conocimiento que después puede hacer innovación y puedan hacer emprendimientos para el mundo, porque al final se van formando por estas redes que están en distintas partes de todo el planeta. Solo porque creemos, o sea, me salgo, como cree un gobierno que una de las maneras de ahorrar plata es cortar ciencia. Y desde allí hay una problemática bien grave que, como tú lo mencionas, ¿cuáles son los fundamentos reales que estamos ocupando para ese tipo de decisiones, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos que estamos ocupando para definir qué cosas vamos a tomar dentro de este camino, por ejemplo, constitucional, y qué cosas vamos a dejar fuera? Entonces, yo mencionaba antes del programa el tema de los ODS, porque sigo siempre dándole, ustedes saben, vuelta a los ODS, pero además porque la semana pasada estuvo la Semana Mundial del Objetivo de Desarrollo Sostenible, en donde Chile, a través de su red de promotores de Objetivos de Desarrollo Sostenible, tuvo una participación importante. Primero, se pudo democratizar. Estas reuniones se realizaban en distintos lugares del mundo y obviamente ya llegar allá era difícil. Hoy día, lo que se pudo hacer la semana pasada es que, no sé, deben haber sido 250 conferencias en 5 días, que pudieron ser todas seguidas desde cualquier parte del mundo, al mismo tiempo. Entonces, los ODS dicen, sí, podemos seguir avanzando, sí se puede, y se hizo la transformación. Pero me parecía importante ponerlo, después podemos ahondar si quieren, porque era un poco cuál es la respuesta que yo veía para la región de los ríos, que siempre hemos hablado de territorio sostenible. O sea, queremos inversión, sí, pero allí hay iniciativas de inversión sostenible, que no dan menos empleo que las otras tradicionales. Ojo con eso, que no ganan menos plata que las tradicionales. Solo que tienen un aporte diferente a lo que se está haciendo hoy día en lo que conocemos como economía tradicional. Eso. Pablo Díaz, que está con nosotros. Ricardo Millán, te escuchamos. Pucha, qué interesante cómo se ponen en... Oye, yo quiero volver a insistir que no existe el Premio Nobel de Economía, ¿eh? Eso para que no. Sabemos, Ricardo, sabemos. No existe, existe un premio que se llama Premio en honor a Alfred Nobel, que entrega un banco, pero no existe el premio Nobel de Economía. Eso me gustaría poder ser claro una vez más. La lucha personal de Ricardo. Es una lucha personal, porque yo creo que la economía, bueno, la economía, hay mucho que hablar sobre la economía. Me estaban mandando recién un video sobre la economía desenmascarada de Manfred Magnifico, que yo creo que es interesante escuchar a un profesor que tuvimos aquí al lado por tanto tiempo, y que él habla harto sobre el tema de la economía como ciencia y el rol que ha tenido como en la gestión política a partir de su conocimiento. Entonces, es una causa personal que me gusta insistirla permanentemente. ¿Sabes qué? Me quedé pensando en un tema que tiene que ver con las formas de planificación y cómo la ciencia y la tecnología, cómo se diseña y se planifica el conocimiento. Porque se pone en juego un tema que es bien interesante, es ¿quién define qué se investiga? Porque cuando uno dice ya, la beca es Chile,
ok, ya, y la beca Chile es que cualquier persona puede ir a estudiar lo que quiera, donde quiera, o hay que ir a estudiar cosas que tengan sentido y que tengan necesidad de evolución en Chile. Se juegan un tema ideológico, porque es el Estado quien financia, tiene derecho a planificar un poco lo que necesita, o en realidad lo que tiene que generar son condiciones para que cada uno tome su propia iniciativa. Seguramente hay un correcto camino del medio, digamos, pero yo creo que ahí hay una pregunta que es interesante cuando uno lo lleva a recursos escasos, como ocurre en las regiones. Entonces, la pregunta es, cuando yo pensaba hace un rato en el accountability, lo que yo me pregunto es, lo que están investigando las universidades que están en el territorio, ¿es lo que el territorio necesita que las universidades investiguen? Ante lo cual siempre me responden, sí, pero que hay que hacer investigación base, que no necesariamente es investigación de lo que tú necesitas hoy día, pero que esa investigación base, si no la hace, no puede llegar al otro. Ok, correcto. ¿Cuál es el perfecto equilibrio? Porque podría ocurrir que cuando uno, insisto, en estos tiempos intermedios, que cuando estamos como mudándonos de un sistema a otro, hay que hacerse la pregunta. Ok, Becas Chile. ¿Becas Chile ha cumplido el objetivo que tenía que cumplir? Yo no digo que esto es lo que justifique que se disminuyan o no los recursos, ¿ah? Lo que digo es que yo prefiero que este sea el minuto en que uno se haga las preguntas. Y digo yo, ¿y cuántos de los investigadores que han salido a investigar cosas fuera de Chile han vuelto? ¿Cuántos se han quedado en los países? ¿Cuánto de conocimiento de verdad ha vuelto a convertirse en factor de desarrollo? Yo creo que son preguntas tremendamente válidas. Y me gusta llevarlo a tierra, porque lo que yo digo es, las investigaciones, la ciencia, entre comillas, que necesita la región para su desarrollo, ¿es la que se está investigando en las universidades territoriales? Porque a mí me parece que hay una pregunta que es súper clave, y es que el inicio o una parte del inicio de lo que se investiga tiene que ser lo que la propia región necesita. En el fondo, lo que yo le llamo los desafíos de investigación. Oye, mira, necesitamos investigar a fondo, siempre lo pongo como un tema que tiene que ver como con el lugar donde yo trabajo, es, hemos investigado a fondo qué se puede hacer con los residuos de la leche después que tú generas queso, no sé. Hemos estudiado a fondo las formas de los pastos para hacer más productivo el sistema lechero, por si algo. Hemos estudiado a fondo qué es lo que ocurre en términos del agua en la región de los ríos, cuál es nuestro futuro en términos del agua. ¿Tenemos un centro de investigación del agua que nos diga, oye, sabéis que mira, sí, habría que pensar sistemas de regadío de esta forma, sabes que habría que pensar sistemas de cuidado de las cuencas de esta forma, qué sé yo, todo lo que pueda tener que ver con el agua? Y luego contaminación ambiental, luego Valdivia es una de las ciudades que tiene gente con mayor cantidad de gente de la tercera edad, bueno, investigación sobre formas de pavimento, recuperación energética. Se fijan, tengo una pregunta que creo que es relevante plantear hoy día, y es que en estos tiempos intermedios hay que convertir en preguntas todas las certezas que podamos tener y decir ya, ok, nuestro sistema de ciencia y tecnología, sí, que bueno, hay que extenderlo, hay que tener becas para estudiar afuera y todo, ya, ok, listo. No voy a cuestionar que eso sea. La pregunta es, ¿y la forma que lo hemos hecho es la correcta? ¿Será que hoy día tenemos que hacernos otras preguntas también respecto a cómo generamos gestión territorial? Y por eso vuelvo a la accountability. Yo creo que es súper importante, digamos, ¿en dónde estamos? ¿Qué tenemos y qué no tenemos? A mí no me dice mucho que yo diga que tengo 300 doctores en ciencia en la región de los ríos. A mí me sirve saber en qué están investigando esos 300 doctores y cuántas de esas investigaciones tremendamente pertinentes a lo territorial. Por ejemplo, ¿tenemos la investigación suficiente sobre la historia cultural o la historia reciente del territorio? Hoy día tenemos capacidad de formar profesores para que hablen de la historia de Valdivia, de la región de los ríos, cómo se ocupó, Aymil. ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos? ¿Habrá que investigar en eso? Entonces, yo creo que este es un minuto en que, por eso creo que es tan importante que la sociedad civil se organice, porque es el minuto en que tenemos que ver dónde estamos, hacer juicio de realidad, ya aquí está sobre la mesa, esto es lo que hay, qué es lo que necesitamos, porque es lo que queremos, y por ende qué es lo que tenemos que construir y qué es lo que vamos a necesitar. Y a partir de ahí ver cómo modificamos nuestro programa de ciencia y tecnología, qué hacemos con el FIC, cómo gastamos la plata del FNDR. Entonces, en el fondo, nos volvemos a plantear con una mirada de futuro donde integramos a todos los actores. Pero si la sociedad civil no está organizada, los actores van a ser los mismos de siempre. Los que ya traen agenda de antaño, los que se han organizado y han planteado sus temas, pero yo echo de menos, yo digo, yo necesito que hablen todos los habitantes, los 400.000 habitantes de la región, necesito que tengan voz. Necesito escuchar para que entre todos digamos, ya, ok, aquí estamos todos. Y ahora, a partir de aquí, construyamos y que no sea solamente una agenda capturada por aquellos que se han organizado de forma
más eficiente durante estos últimos años. Ricardo Millán está con nosotros, Pablo Díaz también. Hemos estado circulando un poco en torno a... Ven que siempre nos pasa lo mismo igual, ¿no? O sea, igual empezamos a hacer agenda de futuro con lo que nos falta al final. Y eso debe tener que ver con precisamente el estado de la cuestión, ¿no? El estado de la región al final, ¿no? Es una región que necesita ponerse desafíos urgentes, ¿no? Ya digamos, estamos en la etapa en que hemos hecho tanto esfuerzo por analizar, ¿no? Hay tanto dato ya a estas alturas. Yo sé que hay, o sea, lo que hemos hablado recién del desarrollo de la ciencia y su pertinencia territorial o las demandas que existen en el territorio hacia ella. Bueno, ahí hay una cuestión que debiera tener al gobierno regional de cabeza, ¿no? O sea, ¿quién gestiona esas relaciones, esas interfaces entre el desarrollo de la ciencia, por ejemplo, en las universidades o en los centros de investigación existentes, y la sociedad, digamos, ¿no? Ahí no hay mediadores, ese es el punto también, ¿no? A propósito de lo último que decía Ricardo, esto de que necesitamos entrar también en estado de asamblea, ¿no? En el sentido tecnocrático de la palabra, si se quiere, ¿no? O sea, pero ha habido escenarios en que la sociedad regional, sin ir más lejos, el último proceso de conversación constitucional, ¿no? Estamos hablando del año 2016, ¿no? O sea, había espacio para ello, había asamblea, había diálogo social, probablemente antes, ¿o no? Y resulta que eso también chocó con una muralla, digamos, ¿no? O sea, una muralla más bien política, digamos. Ahora quizá tenemos otra oportunidad un poco más prometedora, ¿no? Pablo Díaz. Para que no nos reten y no ser solo aquello que nos falta y todo. Por ejemplo, de los temas que dice Ricardo, para que no se enojen los investigadores de la Austral, el 95% de las preguntas que hace Ricardo más probable es que sea así se está investigando. ¿Cuál es el punto? Que en mi caso pongo, yo creo que en eso compartimos con Ricardo. ¿Cuántos de eso que sí están investigando nació a partir de la necesidad regional, ¿no? ¿Y cuánto? ¿Por qué? No es solo porque, ok, lo necesitamos, es porque los resultados de esa investigación van a tener mayor impacto social, económico, político, cuando están desde el origen amarrados a una necesidad territorial. Por ahí la conversa. Lo segundo, ¿por qué mi crítica sí va al tema, de manera importante, al tema de los recursos? Un poco haciendo un contrapié a lo que dice Ricardo. No por el monto, ¿ya? Y no por la cantidad de doctores, sino que porque se venían haciendo las preguntas correctas, creo yo. Por ejemplo, hace un año atrás hay un cambio en la Dirección Nacional de CONICYT, ¿no? Claro. Y se comienza una revisión de este proceso de las becas y del proceso de cómo se becaba y cuántos estaban dentro y cuántos estaban fuera. E incluso fue súper destacado en ese momento una de las preguntas que se estaba haciendo, que tenía que ver con traer de vuelta a los doctores y doctoras que tenemos becado a Chile al terminar. ¿Es beneficioso para Chile? ¿O es más beneficioso tenerlos con las redes que ya establecieron haciendo trabajos para Chile, ¿no? O haciendo investigación para Chile? Por lo tanto, se había logrado sacar un poquito de dónde está la persona, a qué es lo que está generando la persona y cuánto de esa generación es parte de lo que Chile requiere. Lo segundo que ya se estaba conversando es cómo vamos haciendo la mezcla entre la cantidad de recursos que están para la investigación de base de cualquier cosa, porque también tenemos que ponernos en el escenario de que hoy día no sabemos qué va a ser tan importante en 80 años. Por tanto, es necesario hacer ciencia básica de distintas áreas, pero también, bueno, ¿y cuánto del presupuesto estábamos entonces desarrollando para temas que son estratégicos? Y ahí ya habían fondos que tenían que ver solo con 2 o 3 líneas que se podían postular, etcétera, etcétera. Entonces, yo concentro en el presupuesto solo por esa parte. Lo otro que sí es importante decir que ¿por qué lo declaramos hacia el futuro? Porque hoy día, por ejemplo, creo que lo había dicho en algún programa muy atrás, hay una obligatoriedad en todas las regiones que tiene que ver con la creación
Pablo, se nos quedó fijo, ¿no? Ahí sí, ¿me escuchan? Ahí sí, Ahí sí. te escuchamos. Ya. Que decía esta modificación de ley que las regiones en el 2019, estamos en el 20, en el 19 debían crear las comisiones regionales de ciencia, tecnología e innovación. Y una de las pegas, y que va a ser no solamente los servicios públicos, tenía que ser de las academias, del empresariado, de la sociedad civil, y una de las pegas primeras que tenía era redefinir el foco que iban a tener los FIC, por ejemplo. Entonces, ya se estaba pensando en institucionalidad. Hoy día, terminando el 2020, ya sabemos que no se va a hacer, por los recursos y todo. ¿Cuál ha sido entonces la respuesta? Porque estaba la obligatoriedad. Entonces, por eso uno es majadero, es decir, se requiere. Si ya nos habíamos puesto de acuerdo que se requería, no es que sigamos haciendo otro diagnóstico, es que ese ya lo teníamos. Y ya se empezaba a decir, bueno, entonces por aquí debería ir la institucionalidad. Y no existe, ¿ya? Y esa modificación no se ha hecho. Y seguimos entonces esperando de que las universidades, centros de investigación, digan más o menos lo que les gustaría estudiar, y que una comisión política diga más o menos lo que le tinca, ¿no? Y lo digo bien de adentro porque me ha tocado verlo. Y sin una mirada de estrategia. O sea, hoy día, como siempre hemos hablado, como me gusta harto la planificación estratégica, si tú preguntas hoy día qué FIC o cualquier otro está articulando y activando qué línea de la estrategia regional de desarrollo, ni idea, ¿no? Ni idea. Entonces, ¿cuántas le hemos metido a cada una de las líneas? Escribimos documentos que ni siquiera estamos ocupando, a eso voy. Entonces, por eso es importante la discusión sobre, ¿cuáles son entonces las bases que vamos a ir ocupando para este proceso intermedio, o este proceso de movimiento o constitucional que, como tú decías, Víctor, partió hacia harto atrás, ¿no? 2013 en el programa de la presidenta Bachelet, después se logró hacer cabildo, etcétera, y como decía Fernando Atria en algún programa, el proceso constituyente partió cuando la gente comenzó a hablar de que quería una nueva constitución. Entonces, el proceso está en marcha, digamos, y esperamos que termine bien. Pablo Díaz. Ricardo Millán. Sí, yo quisiera plantearme desde dos desafíos que me parecen relevantes para el tiempo. Uno, que buena parte yo creo que buena parte del hecho de que los documentos no tengan poder es porque no están construidos de forma verdaderamente participativos. Yo creo que los sistemas de participación en Chile están súper obsoletos. No solo por un tema de un mal de nacimiento que tienen que ver con que no son vinculantes, con que la participación no es vinculante. Entonces, la intención de participar es menos relevante cuando las cosas no son vinculantes. Yo creo que ahí hay un factor relevante. Cuando no hay poder real que administrar, la verdad que es muy fácil restarse, porque uno no sabe hasta dónde va a llegar lo que estoy opinando y por ende cuánta intención le pongo a la participación. Una cosa que el mal de raíz, que tiene que ver con lo vinculante. Lo segundo, con las formas de participación, que yo creo que han sido formas que han tendido a facilitar la participación de solo un grupo de gente. Yo siempre me reía con estos seminarios que se hacen los días martes a las 3 de la tarde. Los martes a las 3 de la tarde, la gente que trabajamos en un trabajo normal y corriente, no podemos ir a un seminario, no tenemos ninguna posibilidad. Y estoy hablando de, yo capaz que podría entre medio moverme del trabajo, prender el computador, pero para un trabajador común y corriente no hay ninguna posibilidad que pare la máquina y diga voy a aprender aquí el seminario, voy a participar. Ni voy a ir a Valdivia, ni voy a ir a un salón en un hotel a participar. Entonces, la forma de la participación tiene que hoy día tener cambiar de raíz e incorporar la tecnología, incorporar formas que permitan la masividad. Tercero, en la forma de participar tiene que haber un sistema de control social que permita que no haya bullying en la participación, es decir, que efectivamente se puedan expresar las distintas opiniones, porque si efectivamente los grupos organizados son capaces de alguna forma ponerse sobre el discurso de aquellos que no piensan como ellos, perdemos una cantidad importante de gente que dice, mira, yo no voy a ir a una cuestión donde me van a agarrar, donde me van a tratar mal o donde van a denostar mis posibilidades. Y cuarto, requiere efectivamente organización, para que efectivamente, porque no podemos estar todos, Estado de Asamblea, me gusta la idea del Estado de Asamblea, que como estamos todos conversando,
pero tiene que tener alguna forma estructurada de organización que permita que hayan gobernanzas multinivel operando. Efectivamente, que uno diga, ya mira, voy a hablar de temas de educación, ¿dónde está la gente organizada que está hablando de educación? Bueno, trabajemos con ellos. ¿Dónde hablemos de economía? ¿Dónde está la gente que está en economía? Entonces, yo creo que parte de lo que hemos construido como sistema de planificación y que después le damos poca pelota es porque efectivamente no están construidos desde la raíz de una forma muy participativa. Entonces son documentos que nacen bastante muertos. Por ende, nadie los defiende. ¿Quién levanta la mano y diga, oye, pero ¿por qué esto no lo definimos así? Porque en realidad se convierten en documentos, para mi gusto, hiperacadémicos, muy capturados por alguna gente, pero después que no tienen seguimiento, no tienen accountability. Yo me tocó pelear mucho la generación de políticas regionales, porque me encontraba con documentos súper bien construidos, pero al final no tenían indicadores. Entonces no había cómo hacer el seguimiento, era pura buena voluntad. Y cuando yo decía, oye, pero pongamos los indicadores, me decían, no, pero ¿cómo se le ocurre? Vamos a trazar el proceso, ya lo tenemos listo. No, porque si no tiene indicadores, no tengo la posibilidad que la ciudadanía pueda ver cuánto está avanzando en ese proceso. Entonces, yo creo que dado este estado de asamblea, que lo decía Víctor, que me gusta, yo creo que parte de lo que tenemos que plantearnos es que lo que construyamos tenemos que asegurar, uno, que tenga una gobernanza efectivamente lo más multinivel posible, que integre la mayor cantidad de gente. Dos, que sean hechos con un sistema de participación que realmente asegure la participación global de toda la gente que quiera, o sea, que se les facilite, que se les respete y que se hagan condiciones que efectivamente todas puedan participar. Y tercero, que es clave, es que lo que diseñemos tengan indicadores para saber si avanzamos o no avanzamos y podamos revisarlo. Yo creo que esas tres prácticas hoy día no las hemos tenido. O la hemos tenido de forma deficitaria para mi gusto. Entonces, cuando pensamos en desarrollo, en futuro, digo ya, ok, bueno, pero partamos. Hagamos una estrategia que cumpla estas tres condiciones. Asegurémonos que por lo menos el 30, el 40% de la gente participe de alguna forma. Hagamos vinculante, hagamos una buena gobernanza. De manera que yo me sienta que lo que estoy construyendo finalmente es lo que va a ocurrir y no que determinados grupos de intereses o que políticas del minuto se van a imponer y finalmente voy a terminar financiando un proyecto cualquiera porque resulta que alguien vino y habló con los cores y les dijo, y entonces nos convencemos y que después, además, ni siquiera lo terminamos. O sea, lo hablábamos la semana pasada. A mí me encantaría, por último, tomar 3, 4, 5 proyectos y decir, oye, terminémoslo. Mira, ustedes que yo me acuerdo así que están dando vueltas, terminemos el tema de cómo sacamos las plantaciones de eucalipto que no queremos tener. Ahí hay investigación que no está terminada. Que hay una vuelta, porque el árbol vuelve y cómo se desentierra y cómo se cambia por plantación de tierra. Bueno, ahí tenemos una pega. Súper relevante, por decir una. La definición sobre el puerto, ya bueno, ¿en qué minuto vamos a cortar la idea? Vamos a decir, sí, vamos a construir el puerto o no vamos a construir el puerto. Ya, pero esto que todos los años estemos pensando si sí o si no. El tema del dragado del río, para ver la vocación navegable, los caminos, el camino por la cordillera, terminemos procesos. De otra manera que también recobremos con eso la confianza en nosotros mismos, que yo creo que es súper clave. Ricardo Millán, te dejo unos minutos, Pablo, para cerrar. Ya no tenemos más tiempo, pero de todos modos interesante agendar esta conversación, porque a propósito de que hay un plebiscito el domingo, la próxima semana ya podríamos estar hablando precisamente de ese estado de asamblea. En la constitución tramposa de Fernando Atria, un librillo que sacó hace ya varios años, además, él menciona esto de que, claro, nosotros estamos hablando de una constitución que queremos cambiar por su fallo de origen, ¿no? Principalmente, por muchas cosas más quizá, pero por muchas de sus consecuencias, pero en tiempos normales uno tendría que evaluar, él dice, la constitución como una decisión colectiva, ¿no? Y el rostro tiene dos caras, o sea, tiene una parte dogmática que tiene que ver efectivamente con los derechos, que normalmente no cambia tanto, ¿no? Que probablemente aquí sí va a ser una discusión intensa y todo lo demás. Pero tiene otra parte que es la orgánica y que tiene que ver con las instituciones y las relaciones entre las instituciones. Y ahí sí que nos cuesta, porque ahí vamos a tener, o debiéramos entrar también en la discusión acerca de cómo se toman esas decisiones que menciona Ricardo, ¿no? O sea, cómo tú llegas a una decisión en la que te sientes responsable, porque mientras las decisiones se sigan tomando en cuartos oscuros con las puertas y las ventanas cerradas, ¿no? Y uno no se entera después por la prensa o porque se filtró,
nadie puede asumir la responsabilidad de eso excepto los que estuvieron en esa pieza cerrada. Entonces nadie se siente parte de esas decisiones. Y ahí quedan, de nuevo en un documento. Pablo Díaz. Sí, solo para cerrar. El problema, uno es el que acaban de describir. El dos es que además estamos en una sociedad chilena particularmente querendona, digo yo, como siempre, del hay que, ¿no? Todos queremos decir lo que hay que hacer, pero a la hora de que se establece como un acuerdo y alguien tiene que hacerlo, nadie lo quiere hacer, ¿no? Entonces, vamos con estas dos cosas, decisiones que se toman muy encerrados sin participación, y que cuando hay una pseudo participación, más bien nos centramos en el opinar sobre lo que hay que hacer. Entonces también el proceso constituyente y la asamblea va a permitir conversar sobre estas bases profundas de lo que entendemos culturalmente. Lo segundo es que hay que tener ojo con lo que tú mencionabas, y como mencionaste Atria, mismo Atria dice también en su libro, lo que nosotros construimos a través de la historia de Chile, no solamente la del 80, es una constitución política, ¿no? Que tiene que ver con una estructura política. Y dice que eso es lo importante, entender que tiene un apellido. Y por lo tanto lo que vamos a discutir mucho tiene que ver con lo que dijiste al final, la relación que existe entre, primero, cómo se organiza, por lo que entendemos por Estado, cuáles son los derechos que quiere garantizar este Estado, y la relación que va a existir entre los ciudadanos y quienes ejerzan la función de Estado o la administración del Estado, que se llaman gobierno, ¿no? Y esa va a ser la discusión profunda que vamos a tener, y absolutamente necesaria. Sobre eso, y en esta etapa intermedia, tomo de nuevo el concepto, se van a ir generando los reglamentos, algunas adecuaciones, algunos, como decía el Ricardo al principio, van a tener este síndrome del pato cojo, mira, mejor espero a ver qué es lo que va a salir. Pero es un proceso absolutamente normal, natural, y creo que necesario para lo que se está viviendo en Chile. Y lo último que quiero decir es, lo había escrito antes, desde esta tribuna, que hay que aprovecharle y sacarle el jugo, invitar a la gente que vaya a votar por la opción que tenga, pero que vaya a votar, que esa sea la forma de manifestación. Hay un montón de información escrita en video, audio, de cómo se va a votar, y ustedes también están ayudando en eso. Y que vayan sin miedo, sin temor, con todas las medidas de sanidad necesarias, pero que es un proceso absolutamente, yo digo, privilegiado para quienes podemos vivirlo, ¿no? Quizás hace 40 años atrás a mucha gente le hubiese encantado vivir algo así. Y nos tocó a nosotros. Entonces no desaprovechar esa oportunidad. Gracias, Pablo. Pablo Díaz, Ricardo Millán, un gusto como siempre compartir con ustedes. Volvamos a encontrarnos el domingo en la tarde. Los vamos a invitar a que estén dialogando respecto de lo que está pasando ese día. Así que va a ser bien interesante, bien entretenido. Y mirando ahora entre medio de las noticias, me entero que es el Día Mundial de la Estadística hoy. Así es que nosotros que mal utilizamos las estadísticas, queremos rendirle un homenaje a quienes trabajan en ello. Saludos a todos. Y recuerden que no hay premio Nobel de Economía. Pero vamos por el Nobel de Estadística. Claro. Un gusto, un abrazo. Chao. Un abrazo, que estén bien. Chao. Radio Universidad Austral de Chile y Dirección de Vinculación con el Medio UH presentó Territorio Sostenible. Nos volvemos a encontrar cada martes a las 11 de la mañana en Radio Universidad Austral de Chile. Habilidad, me nací de carpintero, de estucador y albañil, de gasfitero y tornero. Pucha, que sería bueno haber tenido instrucción, porque de todo elemento el hombre es un creador. Construyendo educación superior.